quede igual las cosas, al contrario. Yo creo que el componente de mando militar a la Guardia Nacional deja exactamente en el mismo escenario el atender la seguridad pública en el país. Yo no he cambiado de opinión en este tema. Cuando estaba el gobierno panista de Felipe Calderón, yo diferí en esta Cámara, impugné el dictamen. No cambio conforme el presidente en turno, mi opinión. Ha sido invariable en el tema de la militarización del país. ¿Por qué? No per se, en términos de que las Fuerzas Armadas representen una violación sistemática de derechos humanos, eso no hemos dicho tampoco. Es que esa formación, esa disciplina, esa capacidad, esa capacitación no está destinada a las tareas de seguridad pública, que requiere otra formación, que requiere otra capacitación, que requiere en el contacto con la población una estrategia distinta. Las Fuerzas Armadas están formadas, instruidas, capacitadas para el combate al pie de guerra, y ello ha generado en el país resoluciones como la que acaba de señalar el senador Mancera, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del operativo Chihuahua, Operación Conjunta Chihuahua en el 2008, en donde se señala la intervención precisamente de Fuerzas Armadas. Y eso es lo que también hemos arriesgado a las Fuerzas Armadas. Lo que hemos hecho es someterlas al desprestigio, a la desnaturalización de su función. Yo me he opuesto a la militarización del país, a esta pretendida forma de llevar a la ley o ahora a la Constitución al ejército como responsable de la seguridad pública. A eso me he opuesto, porque es falso lo que aquí se ha dicho, que las policías han tenido que enfrentar en los últimos 12 años el problema. Es todo lo contrario, tenemos 12 años de presencia militar en las calles. Tenemos 12 años de operativos conjuntos en las entidades federativas, en donde se le ha dado un sinnúmero de recursos al ejército, a las Fuerzas Armadas. Evaluemos esos 12 años de intervención de Fuerzas Armadas con relación a los índices de violencia, con relación a los índices delictivos. Pero no solamente ahora, ahora también habrá un incremento considerable de recursos públicos. Y no solo eso. Yo estoy preocupado, señoras y señores diputados, senadoras, senadores, por esta nueva primacía de lo militar hasta en la construcción de infraestructura, ya no solamente de carácter militar o aeroportuario, sino incluso que se le destinen a las Fuerzas Armadas recursos para la construcción de carreteras o de caminos o de puentes. Se rompe una tradición constitucional muy delicada, que es la primacía de lo civil sobre lo militar. Y ese es un riesgo político que jamás pensé que pudiera venir en este momento de cambio político del país. Entonces no es cierto que nosotros estamos aquí defendiendo el statu quo, al contrario, estamos buscando una estrategia distinta. Y tampoco es cierto que nos oponemos a la Guardia. Eso no dije aquí. Es muy importante señalarlo. Guardia sí, militar no. Guardia Nacional sí, pero no con mando militar. Yo dije, el error fundamental de este dictamen es concederle un mando militar. ¿Para qué crearon la Secretaría de Seguridad Pública? ¿En qué momento se arrepintió el presidente de hacer secretario de Seguridad Pública a Alfonso Durazo? Yo esa noticia la recibí con enorme gusto y esperanza, por la formación, por la capacidad de Alfonso, por su destreza en el manejo de estas cuestiones. Y de repente, eso que estaba planteado pasa a ser el secretario de Defensa. O sea, va a ser secretario de Defensa y secretario de Seguridad Pública el general secretario. Pues es el peor modelo. Eso no es cierto que cambia las cosas. No se trata aquí de descalificarnos y de decir, y vamos a ir hasta donde sea porque tenemos 30 millones de votos y te callas. No, la pluralidad del país es mucho más que 30 millones. El problema es esa autosuficiencia con la que a veces se habla, esa especie de superioridad moral, ¿no? Y ahora vamos a hacer hasta donde tope y háganle como quieran. Así no se arregla el problema, por lo menos de la seguridad pública en México.
Si alguna reforma requiere consenso en la pluralidad, es esta. Este es el principal reto que tiene el Estado mexicano. No es un asunto que deba resolver el presidente López Obrador en 30 minutos, en un mes o en un año. No lo va a poder hacer así. Sigue siendo un reto porque es un gran acumulado de muchos años. Es un acumulado de omisiones, de deficiencias, es un acumulado de corrupción, de complicidades. No le vamos a poder exigir jamás que lo resuelva de la noche a la mañana. Lo que sí tenemos que exigirle es que lo resuelva en pluralidad. Porque para eso no sirven solamente 30 millones de votos. Necesitamos el concurso de 130 millones de mexicanos. El esfuerzo de sociedad y gobierno. Y empezar con una reforma que trata de engatusar, o la misma gata nomás que revolcada, pues claro que se siente el engaño, la simulación. Con todo respeto, el problema fundamental de este dictamen es el mando militar. Regrésenselo a la Secretaría de Seguridad Pública. Eliminen la facultad en el 89 del presidente de la República para disponer de las policías estatales o regular las policías auxiliares de las entidades federativas. Eso ni siquiera en la iniciativa de Peña Nieto vino, hombre. Y no aprueben ninguna reforma constitucional en este tema si antes no ven el paquete completo de la legislación secundaria. Porque si cuando se habla de reforma constitucional nos hablan desde ese talante, imagínense lo que les va a pasar con la legislación secundaria. Muchas gracias.